Entonces, doctora Nidia, bienvenida y ya damos por inicio ese primer módulo. Muy buenos días para todos. ¿Me confirman si pueden ver mi pantalla en estos momentos? Sí, señora, perfecto, Nidia. Ay, gracias, Doris. Buenos días, un saludo especial para todos los que nos acompañan en el día de hoy. Saludo a la doctora Catalina Martínez, a la doctora Doris, al Pacto Global, a todos los empresarios que están aquí interesados en conocer este importante tema que es la sostenibilidad. Para mí es un honor estar aquí y poder contribuir con un granito de arena a la formación de los líderes que van a realizar la transformación empresarial en nuestro país. Entonces, realmente gracias por la invitación a Transformación Social, ya que me siento muy contenta y muy feliz de poder estar acá con ustedes. Entonces, vamos a dar inicio a la sesión de hoy. La sesión va a ser muy interactiva, entonces, para que por favor, si tienen a la mano sus celulares, en un momento vamos a escanear un QR donde se van a poder unir a la presentación que están viendo en estos momentos en sus pantallas titulada Fundamentos de la Sostenibilidad de la Evolución Histórica al Propósito Organizacional. Bueno, esta es mi hoja de vida que ya muy diligente les presentó, entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Por favor, pueden escanear el código QR que está en sus pantallas o si prefieren unirse desde un computador, también pueden digitar www.menti.com y agregar el código de acceso para poder ingresar a la presentación. Como les mencioné, va a ser muy interactiva, entonces vamos a requerir de ustedes empresarios que estén muy atentos y estén pendientes de las preguntas que les vamos a ir realizando. También voy a dar espacio para que puedan, si alguien desea comentar sus respuestas, estamos aquí prestos para escucharlos. Entonces vamos a dar unos minuticos más para que se conecten a la presentación interactiva. En cualquier momento se pueden unir a la misma. Vivi, si pudieras, por favor, copias la página web y el código para el chat, de tal manera que si algún empresario se une en la mitad de la charla, pueda entrar sin ningún problema a la misma. ¿Listo? Bueno, demos un poquito de tiempo más para que todos estén unidos. Muy bien. ¿Pudieron unirse? ¿Me confirmas, por favor? Ay, muchas gracias por los me gustas. Aquí los estoy viendo, que me confirman que se han podido unir. Perfecto. Muy bien. Bueno, regalémonos unos minuticos. Regalémonos unos minuticos. Ya vuelve la doctora Nidia, que está teniendo problemas de conexión, pero ya está solucionando para poder ingresar. Me confirman, por favor, si están revisando, si aparece grabando la sesión.
No, Vivi, pareciera que no. Sí se está grabando. Sí, sí se está grabando. Muchas gracias, William. Bueno, mientras vuelve la doctora Catalina, voy a permitirme compartir los contenidos en los cuales ustedes van a trabajar durante esta formación. Por si tienen dudas o inquietudes, me puedan, por favor, comentarlas. Bueno, entonces hoy, como les decía, iniciamos con este primer módulo que es Fundamentos de la Sostenibilidad. Vamos de 8 a 10 de la mañana. El próximo encuentro es el día jueves, que vamos a trabajar acerca sobre las guías y herramientas de diferentes enfoques en las evaluaciones del impacto social y ambiental, precisamente en temas también de inversión, de retorno de inversión, y vamos a tener ese día ese módulo, dos encuentros. Uno que es el 28 de agosto, es decir, este jueves, y el otro encuentro va a ser el día 2 de septiembre, el próximo martes. Luego vamos a tener un módulo que se llama Ética para la Sostenibilidad, que también va a ser un docente de la Universidad UNAP, de la facultad, pues hace parte también de la Dirección de Transformación Social, el doctor Juan José, y él es de la Facultad de Salud y precisamente nos va a apoyar en este módulo tan importante para nuestros empresarios. Desde luego, finalizado este módulo, también vamos a abordar unos temas importantes como es el reporte de la sostenibilidad, sobre la gestión de grupos de interés, estándares gris, sobre cómo pueden ustedes empezar a gestionar precisamente estos reportes de sostenibilidad. Vamos a conversar también sobre temas de huella de carbono y vamos a revisar también un tema sobre diferentes lineamientos enmarcados a la materialidad. Después vamos a tener un módulo que se llama Sostenibilidad Expansiva desde el Liderazgo, que también tenemos una docente gestionada por Pacto Global Red Colombia, ella es la doctora Paola Aldana, y esta formación se dará el 18 de septiembre. Y por último, vamos a tener el voluntariado transformativo Manos que construyen territorio, que es una formación que se da desde la Universidad Autónoma de Bucaramanga, a cargo de la directora de Transformación Social, que nos acompaña también la doctora Doris. Y en ese ejercicio que vamos a hablar un poco sobre el voluntariado corporativo, vamos a tener una inmersión a territorio de acuerdo a los empresarios que se encuentran de manera presencial aquí en la ciudad de Bucaramanga. Entonces, esto pues de igual manera se tendrán una planificación y revisión frente a este ejercicio, de los cuales puedan ustedes participar, y revisaremos obviamente pues la disponibilidad de cada uno para marcar hacia este ejercicio. Desde luego, la formación, aunque digamos que finalizamos el 27 de septiembre, vamos a tener el segundo encuentro regional, que es la clausura, en la cual a los que estén también de manera presencial puedan participar en ese segundo encuentro regional que vamos a tener, que es para el próximo 17 de octubre. Entonces, ¿qué es lo que les voy a entonces a compartir? Porque esto se los enviaré por correo electrónico una vez finalizadas las sesiones sobre los contenidos que se van a revisar, se van a trabajar durante esta formación, y cada uno de ustedes tiene en su calendario agendada la reunión. ¿Listo? Entonces, vamos a esperar unos minuticos. Ya la doctora Nidia se nos está uniendo nuevamente para poder continuar con la sesión. Hola, buenos días, ¿me escuchan? Buenos días, sí, señora. Listo, Sí, doc. Ya, señora. señora. Ay, disculpen, parece que tuve una falla en el internet y se cortó
la llamada. En estos momentos tengo deshabilitado el compartir pantalla. Entonces, si pudieran habilitarme el compartir pantalla el host, por favor. Ujú. Eh, Aún no puedo. Ya Vamos a esperar regálame un unos minutitos a momentico. ver si... Yelena Valencia, Ujú. Listo. Creo que ya. Gracias, muy amable. listo. Bueno, vamos. Sí, perfecto. Entonces vamos a retomar. ¿Me confirman si están viendo la pantalla con todas las palabras que ustedes escribieron? Sí, señora. Ay, muchas gracias. Miren qué interesante la nube de palabras que se acaba de armar acá. Me llama mucho la atención equilibrio, porque realmente eso es lo que se trata. Vamos a tratar de que las empresas logren ese equilibrio que debido al sistema se perdió. ¿Por qué? Porque nos olvidamos de que las empresas, como ustedes bien lo dicen ahí, claro, necesitan un desarrollo económico, pero que sea sostenible, que sea responsable, como muy bien lo están escribiendo. Debemos crecer, pero de una manera que protejamos el medio ambiente, que entendamos los límites que tiene el crecimiento y que nuestro planeta necesita que lo cuidemos, que lo respetemos. Es el futuro, muy bien como aparece ahí. Todos estamos aquí porque estamos preocupados por el futuro y porque debemos sacar adelante nuestras empresas, pero con un enfoque económico, social y ambiental. Y pensando en las generaciones, como también veo ahí que fue una de las palabras más repetidas, las generaciones presentes y las generaciones futuras. Y ya las palabras más pequeñas, con estrategias, con compromiso, con cuidado, siendo rentables, por supuesto, promoviendo la innovación, el bienestar, la interrelación. Entonces, veo que estamos muy conectados con el tema de sostenibilidad, lo cual me alegra muchísimo. Entonces, ¿pero qué es sostenibilidad? Digamos que la definición más conocida es la sostenibilidad, la capacidad de satisfacer las necesidades actuales sin comprometer las de las futuras generaciones. Esta definición fue dada en el informe Brundtland en 1987. Pero para que la sostenibilidad se lleve a cabo, necesitamos conocer las premisas de sostenibilidad. ¿Y esto qué significa? En el contexto de la sostenibilidad, las premisas son principios fundamentales o creencias que guían las acciones y decisiones hacia una gestión sostenible. Y esas premisas son las que establecen los fundamentos teóricos y prácticos sobre los cuales se construye y se implementa la estrategia de sostenibilidad en una organización o sociedad. Entonces, vamos a ver cuáles son estas premisas. La primera es la conciencia del irreemplazable papel del individuo. La sostenibilidad empieza en nosotros, empieza en cada uno con nuestros actos diarios y cotidianos y debemos empezar a entender nuestro impacto y ver cómo esas pequeñas acciones que hacemos se van a transferir a todas las estructuras mayores. ¿Qué impacto tenemos? Por ejemplo, ¿conocen ustedes su propia huella de carbono como individuos? En el uso de los recursos naturales como el agua, la luz, el transporte diario que todos
todos los días tenemos que tomar a nuestros lugares de trabajo, tenemos conciencia de que cada acción cuenta, por más pequeña que sea. Realmente esa conciencia debe empezar primero desde el individuo. Lo mismo en las organizaciones, debemos empezar a que cada persona de nuestra organización desarrolle esa conciencia sobre ser sostenibles. Y entonces aquí les pregunto, ¿qué tan consciente eres de tu propia huella de carbono y del impacto de tus acciones en la sostenibilidad? ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Sabes cuánto CO2 estás generando con tus acciones individuales? ¿Cuánto impacto tienes tú en el día a día? Cada vez que prendes, apagas una luz, cada vez que te transportas, cada vez que reciclas, cada vez que utilizas agua, cuánto puedes estar contaminando, cada vez que viajas, cada vez que haces compras, sabes esas compras, cuántos kilómetros se han transportado tus productos para llegar a tu casa y cuánta huella de carbono se ha generado. ¿Eres consciente de todo esto? Vale. Esto, por aquí debemos empezar todos, de manera individual, tratando de entender todas esas pequeñas acciones cotidianas que podemos empezar a mejorar para poder aportar desde la conciencia irreemplazable del papel de nosotros mismos. Entonces, veo que hay personas muy conscientes, totalmente conscientes, que no son conscientes en el absoluto. Sí, hay herramientas que ustedes pueden encontrar en internet. Por ejemplo, hay una llamada Hero Calculator, donde uno puede medir su huella de carbono. Al final, con mucho gusto, se las envío para que la utilicen. Uno se sorprende cuando ve la cantidad de CO2 que emite en pequeñas acciones cotidianas. Muy bien. Muchas gracias por participar, por confiar su nivel de conciencia con nosotros. Y esto es solo el primer paso, esta es solo la primera premisa. Luego viene un segundo paso, que es la fortaleza ética. La ética es esencial para trabajar juntos. Debemos generar confianza y cuidar del entorno en medio de las crisis actuales. Necesitamos mucha ética. ¿Por qué? Porque vamos a tener que tomar decisiones pensando en el impacto que vamos a causar en la naturaleza, en las personas, en las comunidades. Y para eso es importante que utilicemos valores que representen la sostenibilidad en nuestras organizaciones. Y en ese sentido me gustaría que fueran ustedes, los empresarios, los que me dijeran qué valores consideras esenciales que una organización debe promover para avanzar hacia la sostenibilidad. Pensando en que vamos a tener que pensar en esos impactos con el medio ambiente, con la sociedad, con las personas, con los clientes, con los empleados, con las comunidades. ¿Qué valores, si tuvieras que definir unos, no sé, respeto, colaboración, qué valores ustedes creerían que deberían? Amor a la vida, qué lindo. A toda la vida, ¿no? Tanto de personas como animales, la biodiversidad, colaboración. Debemos, la responsabilidad, muy bien, debemos empezar a asumir nuestros impactos, ¿verdad? La humanidad, la conciencia, la empatía, me encanta. Yo siempre he dicho que debemos tener empatía tanto con las personas como con la naturaleza, como con todos los seres vivos, ya que a veces olvidamos que en nuestro planeta no vivimos solo nosotros. Hay desde el mundo fungi, de todos los hongos, los microorganismos, hasta plantas y animales que todos debemos vivir en armonía, compromiso, voluntariedad, que seamos voluntarios en esta transformación, la innovación, porque sí, vamos a necesitar innovar mucho para poder hacer esa transición de un modelo lineal de extracción, consumo, desecho a un modelo de sostenibilidad donde podemos balancear lo económico, lo social y lo ambiental. Trabajo en equipos, la transparencia, vamos a tener que mostrar lo que hacemos bien y lo que no hacemos tan bien. Eso también vamos a tener que mostrarlo. La disciplina, adaptabilidad al cambio, muy importante la adaptabilidad.
es una de esas cualidades que necesitamos en las empresas en estos momentos de grandes cambios. Resiliencia, me encanta esa palabra, porque van a haber momentos donde queremos echar para atrás en la transformación. Ya varios empresarios me han comentado que la transformación tiene, claro, mucha inversión en tiempo, en recursos, en personas, y a veces sienten que eso los puede afectar negativamente, pero vamos a ver que no es así, que todo lo contrario, que esto va a ayudar a las empresas a sostenerse financieramente en el tiempo. ¿Qué más vemos por aquí? Comunicación efectiva, me encanta porque vamos a tener que aprender a comunicar y a cambiar el discurso en las organizaciones que tenemos, a pasar de un discurso no netamente financiero, sino a un discurso que equilibre lo financiero con lo ambiental y con lo social. El respeto, me encanta también porque vamos a tener que promover el respeto por la naturaleza, por la biodiversidad, por las personas, por las plantas, por todo. No, muy bien. Estos valores me encantan y creo que las organizaciones que queremos hacer esta transición, que queremos pasar a un modelo diferente, debemos promoverlas y usarlas como nuestra base. No olvidar cada vez que vamos a tomar una decisión los valores esenciales que nos van a representar como organización y que son valores que están conectados con la sostenibilidad. Entonces, muy bien. Veo que los valores, inclusión, no lo había visto, me encanta porque tenemos que empezar a promover la inclusión de la diversidad, la equidad, del género, empezar a tener esos diálogos, esa apertura también que tiene mucho que ver con la inclusión, el amor, y esto hay que hacerlo por amor, como salió hace un momento, por amor a la vida, por amor al hecho de que estemos hoy acá vivos compartiendo un hogar. Me encanta. Muy bien. Entonces vamos a continuar a la siguiente premisa, que es el reconocimiento de las actividades humanas en empresas. No podemos olvidar que las empresas son redes de relaciones humanas y necesitan cooperación para superar los desafíos de la época. Esto no se puede hacer solos, no podemos las empresas estar solas, aisladas, dando una transición hacia la sostenibilidad. Por eso es este programa me encanta porque aquí se ve la cooperación que ya se necesita para poder llevar a cabo con éxito una transición a la sostenibilidad. ¿Cooperación con quién? Ustedes me lo dirán. ¿Cuáles de estos aspectos crees que más impulsa la sostenibilidad de las relaciones humanas en una empresa? Entonces, si ustedes dicen, bueno, voy a impulsar la sostenibilidad desde lo humano, desde la conexión, ¿cómo creen que deberían empezar? ¿Por dónde empezamos? ¿Por una comunicación abierta y transparente? ¿Por un trabajo en equipo entre áreas? ¿Con una confianza y respeto mutuo? ¿Con un liderazgo consciente? ¿Sí? Ya que lograr la cooperación implica aplicar todos estos elementos en una u otra medida. Pero ustedes que han tenido y tienen la experiencia del cambio, que sabemos que el cambio en las organizaciones puede tomar tiempo, generar resistencias, ¿cómo consideran que cuál es el aspecto que más la impulsaría? Veo que la confianza y el respeto mutuo, la comunicación abierta y transparente, el liderazgo consciente, el trabajo en equipo entre áreas, ¿sí? Pueden seguir votando. Nos interesa mucho conocer su opinión. Para la Facultad de Economía y Negocios, esto es muy importante, ya que queremos formar parte con ustedes de esta transformación y que más que ustedes los empresarios que han sufrido muchas transformaciones a lo largo de la empresa. Liderazgo consciente, vea qué interesante, está puntuando y estoy muy de acuerdo. Yo siempre he creído que el líder que ya tiene esta conciencia es quien es capaz de mover todo lo que se necesita para que la sostenibilidad empiece a formar parte del día a día de los negocios y que no solamente sea un tema aislado. Mire, me encanta que siga apareciendo liderazgo consciente. Si algún empresario nos quisiera decir para él qué es liderazgo consciente, me encantaría escucharlo. Puede levantar la manito. ¿Qué es ese? Para usted, ¿qué es liderazgo consciente?
¿A alguien le gustaría? ¿Ya lo están viviendo? Y trabajo en equipo, vean. Interesante. 12 de liderazgo consciente. ¿Tenemos por aquí algún líder consciente que quiera compartirnos? ¿Por qué esto impulsa la sostenibilidad? ¿Mm? Están bastante tímidos hoy. Creo que Ximena tiene la mano levantada. Adelante, Ximena. Hola, hola, mucho Gracias. gusto. Mi nombre es Jimena Maya. Bueno, para mí el tema de liderazgo consciente es muy importante en las organizaciones porque no estamos hablando de una generación que solo se preocupa por la rentabilidad, sino pues también nosotros estamos con la empatía, con responsabilidad social, con responsabilidad ambiental. Estamos más pendientes de nuestros colaboradores, nuestro equipo de trabajo, de tener como un ambiente muy saludable en todos los aspectos. O sea, yo siempre le he dicho, es como ser un líder 360 grados. No solamente el líder de hoy en día no es el que más vende, sino el liderazgo consciente para mí y como desde mi punto de vista empresarial es enfocarnos en todo, en ser consciente de que si yo estoy produciendo algo, qué estoy afectando, qué cadena estoy afectando y si lo estoy afectando, cómo lo puedo mejorar, qué valor le puedo dar a todo eso que yo estoy dando y también el valor a la comunidad. No es solo el valor para mi empresa. Muchas gracias. Es ese beneficio extendido, ¿correcto? Que la empresa beneficie no solamente a sus propietarios, a sus inversores, sino que también se extienda ese beneficio a todos los que de una u otra forma formamos parte de una empresa. ¿Alguien más, Vivi? ¿Tiene la mano levantada? ¿Me podrías decir? No, Doc, pero Nicolai tiene el micrófono encendido. No sé si quiere hacernos algún aporte. O Hugo Alberto Rojas. No, está bien, muchas gracias. Comparto la opinión de Jimena en que empieza desde la cabeza y a medida que vamos dando ejemplo, se van acogiendo las otras áreas, los otros compañeros, inclusive otras empresas del sector, también van viendo un diferencial en nuestra compañía y se empiezan a acoger y empieza a crecer como una bola de nieve que nos ayuda a hacerlo de manera humana. Muchas gracias por tu aporte. Realmente me da mucha alegría ver que en este grupo que empezamos hoy es este estudio, hay líderes que ya tienen esa conciencia, porque la cabeza, como tú muy bien lo dijiste, es la que luego va a mover todas las demás áreas de la organización. Entonces, desarrollar para nosotros esta conciencia en ustedes es muy importante. Entonces, para que lo sepan, próximamente desde la Facultad de Economía y Negocios vamos a lanzar un podcast, los estaremos invitando precisamente sobre liderazgo consciente, ya que queremos ser parte de este cambio y formar a los líderes que impulsen estos nuevos modelos de negocios sostenibles en las organizaciones. Entonces, realmente me encanta que tengamos acá y que haya salido esta como la más alta. Tenía la esperanza, realmente no sabía qué iba a pasar, pero tenía la esperanza de que saliera liderazgo consciente porque siento que desde ahí se puede promover la confianza, el respeto, el trabajo en equipo entre áreas. Esto no se logra si no involucramos a todas las áreas de la organización y si no expresamos de manera abierta y transparente los impactos negativos que estamos teniendo para luego ver cómo los mejoramos y los transformamos en positivos. Muy bien, entonces sí, otra premisa es la cooperación. Necesitamos la concurrencia de muchos actores para mantener y mejorar los logros sociales y empresariales. De nada sirve que un puñado de actores aislados trabajen cada uno de manera separada e incluso que no sepamos que ellos están trabajando en pro de la sostenibilidad si no promovemos la cooperación. Necesitamos que todos, gobiernos, empresas, empresarios, personas,
nos pongamos como en la imagen, manos a la obra, cooperando para poder lograr todos los desafíos que implica la sostenibilidad. En ese orden de ideas, a mí me gustaría conocer con qué actores crees que tu empresa debería cooperar más para avanzar en sostenibilidad. ¿Lo han pensado? ¿Con quiénes quisieran cooperar? ¿Con el gobierno y reguladores? ¿Con otras empresas competidoras y aliadas? ¿Con la academia y los centros de investigación? ¿Con las comunidades y la sociedad civil? ¿Con inversionistas y clientes? ¿Por dónde empezarían ustedes a buscar esa cooperación que les ayude y les permita avanzar en sostenibilidad? Sí. Bueno, veo que está ganando la academia y centros de investigación, seguido por inversionistas, clientes, gobierno y reguladores. Bueno, les confieso que también tenía la esperanza de que saliera academia y centros de investigación. Desde la Universidad Autónoma de Bucaramanga y la Facultad de Economía y Negocios tienen un aliado para realizar esta transformación en sostenibilidad. La doctora Catalina Martínez está liderando este tema y nos encanta ver que esta respuesta de ustedes sea que quieren cooperar con nosotros y desde la academia estamos investigando mucho este tema y desde el Centro de Desarrollo Empresarial también de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Así que lo que necesiten, cuenten con nosotros para lograr avanzar en sostenibilidad. Sé que hay muchos miedos, hay desconocimiento, hay temas que preocupan, por dónde empiezo, cómo innovo, qué significa ser sostenible, cómo adapto mi estrategia, mi plan de negocios actual, de qué manera analizo si puedo hacerlo más sostenible. También debemos involucrar a todos, a los inversionistas, a los clientes. Los clientes cada día se están volviendo más conscientes. Cada día ellos están tomando decisiones de compra basados en criterios como si la empresa contribuye al medio ambiente, si utiliza menos material virgen, si realmente contribuye a la reducción de la generación de residuos. El gobierno también ha venido trabajando en esto y otras empresas con nuestros competidores e incluso con nuestros aliados, porque la cadena de suministro no la podemos olvidar, ¿sí? Vamos a necesitar que nuestros proveedores también estén alineados con nosotros, que ellos también nos garanticen que lo que sea que nos están dando viene de un trabajo sostenible, donde se respetaron los derechos humanos, donde no se promovió ni la desigualdad, no se promovió el no acceso a la diversidad, sino que todo esto se garantizó en nuestra cadena de suministro. Y también las comunidades y la sociedad civil, quienes han venido también pidiéndonos y que seamos y que los tengamos a ellos en cuenta, porque una empresa puede afectar a las comunidades aledañas. ¿Cómo? Contaminando agua, ríos, generando desperdicios tóxicos o también promoviendo ruido. Por ejemplo, hay comunidades que se han quejado del exceso de ruido de maquinarias, cosas por el estilo. Entonces, realmente me encanta que tengamos claro que necesitamos cooperar. Esto no lo podemos hacer solo, tenemos que cooperar entre todos para poder avanzar en sostenibilidad. Entonces, les agradezco mucho y desde la academia estamos listos para cooperar con ustedes. Muy bien. La siguiente premisa es la visión ecosistémica y debemos entender que la interdependencia todos los organismos, todos dependemos de todos y esta interdependencia con el medio es fundamental para entender la sostenibilidad y la transformación conjunta. Yo siempre les digo y les muestro la foto de un árbol. Ustedes ven un árbol, yo veo todo un ecosistema que vive y depende de este árbol, animales que se posan en sus ramas, microorganismos que toman los nutrientes y alimentan al árbol. Incluso ya se descubrió que en épocas de sequía los árboles conjuntos se unen y ayudan a ese árbol que se está secando
a extraer agua para que no muera. Miren lo hermoso que es el ecosistema natural y cómo nosotros también debemos comportarnos como un ecosistema, entender que lo que hacemos como organismo va a afectar a toda la visión ecosistémica. Y de aquí debemos empezar a hacer una autocrítica y un análisis de cuáles son esos impactos, tanto positivos, pero sobre todo los negativos que podemos estar causando con nuestras actuaciones a todo el ecosistema del cual hacemos parte. Y es precisamente eso lo que les quiero preguntar. ¿Qué tan conscientes son en tu empresa de los impactos positivos y negativos derivados de la operación en empleados, en clientes, en proveedores, en medio ambiente? ¿Conocen ustedes si hay algún impacto positivo y sobre todo negativo derivado de su operación que de pronto esté ocurriendo? Resulta que esto en sostenibilidad se llama análisis de doble materialidad y es uno de los puntos de partida. Tenemos que entender el impacto de la empresa en todos los grupos de interés, sobre todo los impactos negativos, porque de ahí partimos a mejorar. Y también el impacto del medio ambiente en la empresa, porque la empresa también puede sufrir los impactos del medio ambiente, y vaya que los estamos sufriendo, ¿no? Calores extremos, sequías, inundaciones, daño de cosechas, todos esos impactos, tanto de la empresa hacia todos los grupos de interés, como de los grupos de interés, como del medio ambiente, perdón, hacia la empresa, es importante que los conozcamos. ¿Han hecho algún ejercicio, algún grupo focal, alguna encuesta, alguna entrevista con sus empleados, con sus clientes, con la comunidad, con sus inversores, con todos para conocer esos impactos? Es el primer paso para entender lo que como empresa podemos estar haciendo. Veo que alguien puso totalmente conscientes. No sé si esa persona quisiera colaborarnos y contribuir con su aporte en qué hicieron, cómo lo desarrollaron. Entonces, Vivi, tú sí me puedes ver si de pronto alguien levanta la manita. Y muy conscientes, vea también. Si nos pudieran compartir. Va bajando muy conscientes. Bueno, por aquí empezamos, ¿sí? El punto de partida siempre va a ser hacer ese autoanálisis, ese examen. Aquí dice aplicar economía circular en un mensajito. Sí, eso es una forma de innovar, muy bien. Ser sostenible requiere ser cada vez más productivo, eficiente, rentable, exitoso, cumplir y cumplir más, a veces y niveles óptimos de productividad. Dice, no es viable, no es realista. Más adelante vamos a ver. Lo que pasa es que no es fácil, no les voy a mentir, pero sí es viable. Ya hay estudios internacionales que han demostrado que sí, se puede lograr. Lo que pasa es que necesitamos muchas cosas, todas estas premisas que estamos trabajando aquí, entre otras. Bueno, muchas gracias por esa conciencia. Otra premisa, no es desconocido que entramos en la era digital, pero tenemos que tener mucho cuidado porque la era digital debe estar al servicio de la equidad. Es decir, la digitalización, la IA, debe ser dirigida deliberadamente para evitar aumentar la desigualdad y garantizar que las oportunidades beneficien a todos los grupos. Como empresarios vamos a tener que tomar decisiones frente a, por ejemplo, automatización de procesos, reemplazo de fuerza laboral por IA. Entonces ahí debemos tomar conciencia y preguntarnos qué impacto vamos a generar si tomamos, por ejemplo, ese tipo de decisiones y aumentamos las brechas de las desigualdades. Entonces, quiero preguntarles, ¿cuál debería ser la prioridad al implementar IA en tu empresa? ¿Mejorar la eficiencia sin perder empleos? ¿Reentrenar y capacitar a los colaboradores? ¿Crear nuevas oportunidades laborales con IA?
o reducir desigualdades en acceso a la tecnología. ¿Sí? Mucho se ha hablado, ¿no?, de que la IA va a generar un cambio de paradigma mundial. Se teme que existan mucha pérdida de empleos por estos temas. Aquí es donde pues la sostenibilidad entra a jugar un papel, y es cómo usamos esta IA sin aumentar las brechas de desigualdad que de por sí ya son bastante grandes en el mundo. Muy bien. ¿Alguien habló? ¿Quieren comentar algo? Elkin tiene el micrófono encendido. Escuché una voz. Si alguien quiere contarnos cómo van con la implementación de IA en la empresa, cómo están manejando el tema. No, estaba sacando un examen allí. Elkin tiene ese ¿Qué más, micrófono David? encendido. Dianita. Me voy a Yo, desangrar, o- dice usted. o yo creo que de pronto usted se lo puede Por silenciar. detrás me desangra. ¿Qué más, Diana? ¿Cómo estás? Bien. ¿Hoy sí está Laurita? ¿Ahora? Elkin, Ay, bueno, estoy buscando como una aguja en un pajar. doctora Nidia, ¿se lo ¿Cómo puede va todo, silenciar el David? micrófono? Desangrándome aquí. A A ver, Ah, Elkin. La no, no, administradora que le cierre el micrófono. no me tengo hablen los porque me permisos. desconcentro. Yelena, por favor, Ah, ¿nos puedes es que devolver el anfitrión, por favor, para cerrarle el micrófono a Elkin? Ah, sí, el anfitrión lo tiene ya, Yelena Valencia. Sí. Listo, creo que Elkin ya cerró el micrófono, Doc. Ah, bueno, muchas gracias. Bueno, muy bien. Me encanta que salga a mejorar la eficiencia sin perder empleos. Dentro de la sostenibilidad hay algo, una de las premisas que se llama el bienestar de las personas. Y si logramos que con la IA el bienestar de las personas de la organización incremente, haciéndolos más eficientes y logrando al mismo tiempo que las personas tengan un mejor equilibrio vida-trabajo, ya está demostrado en los estudios que vamos a poder retener al mejor personal, al que tenga las mejores competencias, tanto humanas como técnicas. Entonces debemos ver la IA como una aliada, ya que muchos estudios internacionales mencionan que necesitamos generar productividad sin sacrificar el equilibrio vida-trabajo, porque hay unos rankings a nivel mundial donde Colombia está en el segundo lugar con el menor nivel de productividad y el menor nivel de vida-trabajo. Entonces ahí también tenemos un reto importante, y la IA puede ser una gran aliada, como ustedes mismos lo acaban de manifestar. Muy bien. Entonces, ¿qué es el desarrollo sostenible? El desarrollo sostenible es un modelo de crecimiento que equilibra la rentabilidad económica. Claro que sí, todas las empresas necesitamos ser rentables para poder ser sostenibles financieramente, para poder mantener los empleos y generar la producción. Eso va a continuar. Pero también debemos equilibrar lo social, que no nos olvidemos que la empresa en sí misma es un ecosistema donde están muchas personas, empleados, clientes, inversionistas, comunidad, gobiernos, que de una u otra manera reciben sus impactos positivos y negativos, y también debemos ser conscientes de esto. Y lo ambiental, las empresas deben desarrollar la conciencia de que del medio ambiente extraemos lo que necesitamos para producir, para vender, y qué tan responsable está siendo esa extracción. También cuando producimos generamos contaminación de aguas, de aires, de suelos. También debemos empezar a mirar esa contaminación, hasta qué punto la podemos manejar e incluso la podemos regenerar. Y también la posición de los residuos que se generan por la entrega de los productos. ¿Dónde van a terminar esos residuos? ¿En los vertederos? Ya esa responsabilidad incluso se llama responsabilidad ampliada del productor, y en Europa ya hay una ley donde los productores tienen que ser responsables de la generación de residuos. ¿Cómo se va a hacer esa disposición? Incluso en el consumidor final. Esto ya es una ley en Europa. Entonces vamos a tener que empezar a pensar cómo logramos un modelo de crecimiento que equilibre estas tres grandes dimensiones.
Vamos a mirar un poco cómo llegamos hasta acá, porque quien no conoce su historia no entiende en el momento tan trascendental en el que nos encontramos en estos momentos. En 1960, La primavera silenciosa de Rachel Luz Carson es un libro, el primer libro que alerta sobre los efectos de los pesticidas como el DDT en la salud y en la biodiversidad. Es el primer vestigio de un pensamiento crítico frente, oye, ¿cómo estamos cultivando nuestros alimentos? Luego, en 1968, con la tragedia de los comunes de Garrett Hardin, es un ensayo que describe cómo el uso descontrolado de los recursos compartidos puede llevar a su agotamiento. Se nos pueden agotar los recursos, se nos pueden agotar los minerales, las plantas, se nos pueden agotar, por ejemplo, el debate que hay de combustibles fósiles y demás, si seguimos con esa extracción descontrolada. En 1972 hubieron 3 hitos muy importantes en la sostenibilidad. La Declaración de Estocolmo, que fue la primera conferencia mundial sobre el medio ambiente humano organizada por la ONU, la creación del PNUMA, que se establece el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente como organismo rector, y los límites del crecimiento del Club de Roma, que es un informe que advierte sobre los límites del crecimiento económico debido a recursos finitos, que no nos podemos olvidar que nuestro planeta tiene recursos finitos y si los extraemos sin analizar las consecuencias, nos podemos quedar el día de mañana sin recursos y tener muchos problemas. En 1979, el informe Charney, que es el primer gran estudio científico que predice el impacto del CO2 en el calentamiento global. Sé que se han escuchado teorías de que el calentamiento global no existe. Resulta que el calentamiento global ya está comprobado por la ciencia. Vamos a ver más adelante un panel que se encarga de esto. Y los daños que el calentamiento global ocasionan son gravísimos, desde precipitaciones ácidas, danas como la que lamentablemente ocurrió hace poco en Valencia, España, daño de cosechas, hace unas semanas se dañó toda la cosecha de Brasil porque al generar esas tormentas que están acidificadas debido al CO2 presente en la atmósfera y en la troposfera, eso hace que realmente cuando llueva no está lloviendo un agua pura, sino un agua contaminada. También el CO2 está generando muchas afectaciones en la salud. Ya hay países donde se sabe que estamos respirando CO2 y eso está comprometiendo, por ejemplo, la salud de los niños, quienes están sufriendo de enfermedades respiratorias hoy más que nunca. Las tasas de enfermedades respiratorias han ido en aumento. El calentamiento global también provoca, por ejemplo, la aparición de insectos que nos hacen daño, como los que contagian la malaria o el chikungunya, y se sabe que estos insectos, gracias al calor que se está generando pues, por el calentamiento global, se están esparciendo. Aquí como por contarles unos cuantos impactos, pero son muchísimos lo que está ocasionando este calentamiento global, sin mencionar la incomodidad en la que nos encontramos últimamente con estos calores impresionantes que estamos viviendo hoy en día. También en 1980 salió la Estrategia Mundial de la Conservación, que es un documento pionero que introduce el concepto de desarrollo sostenible que acabamos de ver hace un momento, que el desarrollo necesitamos que sea sostenible. En 1987 ya les había mencionado esta definición, que fue el informe Brundtland de nuestro futuro común, que fue la primera definición de desarrollo sostenible y es la que está posicionada como eje de todas las políticas globales a nivel mundial, ¿sí? Entonces, es muy importante que entendamos que no podemos utilizar los recursos sin pensar en el efecto que esto va a tener en las generaciones futuras. E incluso los efectos ya se están viendo en las generaciones presentes. En 1990 salió el primer informe del IPCC. Este organismo es muy importante porque es el panel intergubernamental
sobre cambio climático. Es la primera organización sin ánimo de lucro de científicos que se reunieron para estudiar los efectos del cambio climático, los riesgos, los impactos futuros, opciones de mitigación, opciones de adaptación, y ellos han venido sacando sucesivamente informes como dando a entender en qué momento de ese cambio climático se encuentra el planeta, haciendo también simulaciones de qué pasaría si la Tierra aumenta 1 grado, 1.5 grados, 2 grados, 3 grados, con impactos muy devastadores para el clima y por ende para la economía. Entonces, por eso es que yo les decía que existe una organización científica evaluando desde 1990 con el método científico esta situación. Por eso es importante que tomemos conciencia de que esto sí existe. Luego, en 1992 ocurrieron 3 cosas muy importantes. La conferencia de Río de Janeiro, donde se firmaron los acuerdos globales sobre medio ambiente, la Convención Marco de la ONU sobre el cambio climático, que se firmó el primer tratado internacional para estabilizar los gases de efecto invernadero, pues por todas las consecuencias que están teniendo, y el convenio sobre diversidad biológica, que es el primer tratado global para conservar la biodiversidad, porque también ya se está perdiendo mucha biodiversidad. Y ustedes dirán, ¿y esto a mí en qué me afecta? Muchísimo. Hay empresas de cosméticos a nivel mundial que han tenido que cambiar completamente la fórmula de sus productos debido a que ya no consiguen los componentes con los que fabricaban los cosméticos en principio. Entonces, y eso es solo un ejemplo de muchas cosas que están pasando con la biodiversidad y que afecta a las empresas que le están generando riesgos. De igual forma, en 1997 hubo un hito muy importante que fue el Protocolo de Kioto, que fue el primer acuerdo vinculante de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Aquí ya no era una intención solamente, sino ya tenía que ser vinculante. Los gobiernos tenían que establecer metas, vamos a reducirlo en tal medida, las estrategias van a ser estas, y de esa forma es que vamos realmente a mostrar un compromiso con acciones concretas, reales y verificables. En el 2000 fue donde uno de los hitos más importantes surgió, que fue el desarrollo de 8 importantes objetivos, ¿sí? Llamados los ODMs, los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que fueron desarrollados por la ONU para reducir la pobreza y mejorar la calidad de vida al 2015, que es erradicar la pobreza extrema y el hambre, educación básica para todos, igualdad de oportunidades para el hombre y la mujer, reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud en la maternidad, avanzar en la lucha contra el VIH y otras enfermedades, asegurar un medio ambiente sano y seguro y lograr una sociedad global para el desarrollo. Estos fueron los primeros 8 objetivos que en 2015 sufrieron una transformación. Vamos a ver cuál es esa transformación. Y es importante que acá nos veamos todos reflejados, gobiernos, ONG, empresas, todos tenemos un papel que jugar acá. Y ya más adelante lo vamos a analizar en detalle. En 2002 fue la cumbre de Johannesburgo, donde se evaluaron los avances de la cumbre de Río, pues reforzando sus compromisos sostenibles. Y también en el 2005 se hizo otra evaluación de los compromisos previamente fijados de los ecosistemas del milenio, donde se muestra el deterioro acelerado de los ecosistemas a nivel global. Entonces, donde realmente nuestros mares, nuestras montañas están sufriendo consecuencias debido sobre todo al cambio climático y a las prácticas de contaminación que se están llevando a cabo. Un concepto muy importante surgió en 2009, que es el de límites planetarios. Esto es un marco científico que define 9 procesos críticos para la estabilidad del planeta. En la gráfica ustedes ven el planeta, ven los 9 conceptos críticos y la gráfica naranja significa que hemos cruzado el límite. ¿Eso qué significa? Que ya estamos, por ejemplo, cruzando el límite del agua, estamos cruzando los límites del uso de la tierra, estamos cruzando los límites de concentración de CO2, estamos a punto de cruzar el límite de acidificación de los océanos, de los
de la biosfera, de la integridad de nuestra capa de ozono y de la troposfera. Si se traspasan estos límites, se corre el riesgo de causar daños irreversibles al medio ambiente. Algo que les comento para efectos empresariales, es bueno entrar a mirar los límites planetarios y ver en las empresas cuáles de esos límites podemos estar contribuyendo a sobrepasar. También es otro punto de partida que les dejo para cuando empiecen a analizar sus estrategias de sostenibilidad. ¿En dónde nosotros estamos contribuyendo a sobrepasar el límite? Bien, en 2012 fue la cumbre de Río +20, donde se reforzó el compromiso global y se acordó avanzar hacia los ODS. En 2015 fue el Acuerdo de París, y allá el compromiso internacional para limitar el calentamiento global por debajo de 2 grados. ¿Por qué limitar? Porque en estos momentos el calentamiento global ya era un hecho, ya había. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es mitigar, evitar que este calentamiento supere, porque de acuerdo con el panel intergubernamental de cambio climático, no es lo mismo que la Tierra se caliente a 1,5, a 2 y a 3, porque los efectos son mucho más devastadores. Por ejemplo, en Alemania ya se están investigando algo que se conoce como el reemplazo de cosechas, debido a que ciertas cosechas necesitan cierta temperatura para prosperar, y debido al calentamiento global esa temperatura ya dejó de existir. Los alemanes están viendo con qué reemplazan las cosechas en esas tierras donde se calentaron y por ende ya no se puede cultivar lo que se hacía antes. Entonces, les doy este ejemplo porque efectivamente ya toca limitar, ya tenemos un calentamiento, entonces tenemos que frenarlo. Y aquí todos tenemos que poner de nuestra parte, personas, empresas, gobiernos y demás. Luego, en 2015, viene el segundo gran hito con relación a los objetivos de desarrollo sostenible. Surgieron 17 objetivos universales para guiar la acción global hasta 2030. Los están viendo en su pantalla, los cuales incluyen combatir la pobreza, el hambre, garantizar una buena salud y bienestar, una educación de calidad, una igualdad de género, un agua limpia, una energía que sea sostenible, un crecimiento, un trabajo decente y un crecimiento económico, métodos de industria, innovación, infraestructura, reducir todas las desigualdades, tener ciudades sostenibles y lograr reducir el consumo, ser más responsables en la producción y en el consumo, acciones por el clima, vida submarina, vida de la tierra, lograr justicia y paz en las instituciones y lograr acuerdos de cooperación para lograr los 17 objetivos sostenibles. Entonces, aquí vamos ahorita más adelante a ver cómo las empresas tienen un marco de partida muy interesante para iniciar su transición a la sostenibilidad con esto. En 2019 tuvimos el informe IPBES sobre biodiversidad. Este es otra plataforma de científicos, pero que están enfocados en los ecosistemas, en los servicios ecosistémicos y en la biodiversidad y en el hecho de que se están extinguiendo. En ese momento alertó que 1 millón de especies están en riesgo de extinción. Luego, los dos grupos de científicos, los del IPCC y los del IPBES, se unieron en 2021 e hicieron un primer análisis integrado sobre biodiversidad y cambio climático, es decir, cómo el cambio climático está afectando a la biodiversidad. Por ejemplo, esto está haciendo que, por darles un ejemplo de muchos de los resultados de ese informe, los animalitos, al sentir que su medio ambiente se calienta, están migrando. E inclusive ellos tenían patrones de migración ligados al clima, y como el clima está tan variable, los animalitos están incluso perdiendo su capacidad de entender cuándo deben migrar, por decir uno de los tantos resultados que hay en este informe. Entonces, miren que ya los dos grupos de científicos más grandes están trabajando juntos para entender los efectos de esto. También está en 2022 el marco global de biodiversidad, que es el nuevo acuerdo mundial para proteger el 30% de tierras y mares al 2030. Si ustedes investigan en estos momentos, en los mares hay algo que se conoce como las islas de plástico. Hay identificadas alrededor de 8 islas de plástico. Una de ellas es del tamaño de Francia y están nadando en nuestros océanos.
Entonces es importante que entremos a proteger el mar, ya que muchos de los plásticos que utilizamos terminan arrojados a los mares y están generando un gran problema. En 2002, 2023 y 2024 traje las COPs más representativas porque digamos que acá ya se lograron temas muy concretos. Por ejemplo, en la COP27 se creó el fondo Loss and Damage para apoyar países vulnerables afectados por el cambio climático. Ya hay países que, por ejemplo, que son costeros y el mar se les está entrando y eso les está afectando su calidad de vida. Inclusive hay islas que se van a tener que evacuar. Entonces se necesita dinero para todos estos daños que está causando el cambio climático. La COP28 creó la primera bolsa de valores de bonos de carbono para poder empezar a luchar contra los combustibles fósiles. Aquí el acuerdo es contaminas, pagas. Y en la COP29 ya empezaron las negociaciones centradas en el nuevo financiamiento climático para reforzar las metas que se dieron en el Acuerdo de París. Y un hito adicional que les quiero contar es que aquí en Colombia, nosotros, todos ustedes sabrán que tenemos las normas internacionales de información financiera, que son las que actualmente se utilizan para la contabilidad, las IFRS, Accounting, pero en 2023 se desarrollaron y en 2024 se empezó la aplicación mundial de las International Financial Reporting Standards, Sustainability 1 y Sustainability 2. ¿Esto qué quiere decir? Que son las normas internacionales de información financiera para reportar la sostenibilidad en las organizaciones. El primer estándar habla de los requerimientos generales para revelar los asuntos de sostenibilidad relacionados con la información financiera, o sea, lo financiero. Y el segundo estándar, las revelaciones relacionadas con el clima. Estas normas ya son de aplicación mundial, empezaron a aplicarse en 2024, surgieron en 2023 y muy seguramente en Colombia debemos esperar regulación pronto sobre estos temas, ya que como nosotros bajo la ley 1314 adoptamos las NIF, y esto es otra NIF, solo que es una NIF de sostenibilidad. Entonces, hasta aquí pues quería contarles el tema de los hitos. Muy bien. ¿Por dónde deberían empezar las empresas para integrar la sostenibilidad en su estrategia y contribuir a un mundo mejor? Me imagino que esta es la pregunta que, sobre todo aquellas empresas que apenas están empezando con estos temas, se están haciendo, ¿no? Entonces, queremos hoy dejarles acá una pequeña ruta para empezar. Lo más importante de cualquier meta es dar el primer paso. Entonces, quiero compartirles, y qué bueno que aquí está Pacto Global, la guía para el liderazgo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Resulta que SDG Compass es una guía por excelencia para la acción empresarial en sostenibilidad y también es conocida bajo el nombre de Brújula de los ODS. Fue elaborada por el Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible en colaboración con el GRI y el Pacto Global, Pacto Mundial de las Naciones Unidas, y ofrece a las empresas pautas necesarias para que puedan alinear sus estrategias con los ODS y medir el impacto que aquellas producen sobre estos objetivos. Ahí está la fuente en español de esta guía para que puedan dar ese primer paso. ¿Cuál es la idea? La idea es que empezamos a mirar de esos 17 ODS como organización y teniendo en cuenta mi estrategia de negocio, mi core de negocio, a cuáles de esos ODS yo le puedo impactar. La guía establece 5 pasos. Primero, entender qué son los ODS. Es muy importante hacer una reunión, estudiar los 17 ODS y definir, oiga, mi empresa, mi organización podría contribuir a este y este. Definir prioridades porque no le pueden pegar a los 17 ODS. Primero se gatea, luego se camina y finalmente se corre. Entonces es importante definir las prioridades y más las pymes que necesitan desarrollar esta estrategia paso a paso para que no vaya a haber un compromiso financiero, sino que todo esté balanceado y equilibrado. Luego de que definen prioridades, se establecen objetivos dentro de la organización que se puedan integrar
a su operación y finalmente reportar y comunicar. Ya el reporte se hará dependiendo de lo que establezca el país, si nos vamos por las NIF que les conté hace un momento, o si nos vamos por otro tipo de reportes como los de la Global Reporting Initiative u otros organismos que están trabajando en el tema del reporte. Entonces, en este punto, quiero hacerles una pregunta. ¿Se acuerdan en qué año se aprobaron los ODS, la última versión? A ver, ¿fue en el 2000, fue en el 2012, fue en el 2015 o fue en el 2020? Vamos a ver. Se pueden arrepentir sin problema. A ver, ¿cuándo fueron? Bueno, efectivamente la mayoría gana. El año en el que se aprobaron los ODS fue en el 2015. Entonces, miren desde cuándo está este marco de actuación y la guía Compass también para que las empresas tengan una brújula en esto y no inicien de cero, sino que analicen de esos 17 ODS cuáles son aquellos que se interconectan más con su objetivo empresarial. Y luego, con la guía Compass que les mostré hace un momento, esa guía tiene objetivos empresariales que están relacionados con los ODS. Entonces, de tal manera que sea para ustedes más fácil hacer ese análisis, esa conexión y puedan definir metas que realmente cumplan. Y en ese sentido, ¿se han hecho esta pregunta? ¿Qué tipo de sostenibilidad crees que tiene más avance en tu empresa? ¿Ustedes creen que ya tienen de pronto más avance en el tema ambiental, en el tema social, en el tema económico, o ya son integrales? O sea, ya los tres elementos los tienen equilibrados. Hay una empresa dos empresas que lo tienen integral. Social, me gusta ver que la sostenibilidad que tiene más avance es la social también, ¿verdad? Económica. Es una pregunta difícil, ¿en qué sentido? En que son muchas variables. Es como cuando ustedes ven una persona de circo con tres bolitas y tratando de no dejar caer ninguna bolita, ¿cierto? Entonces, lo económico, lo mental, lo social. Ustedes se van a enfrentar a decisiones muy difíciles para equilibrar de manera integral esto, ¿sí? Decisiones como, bueno, tengo que innovar, pero eso me va a costar desde el punto de vista económico, pero gracias a esa innovación voy a favorecer un tema ambiental. Entonces van a ser decisiones que hay que tomar para lograr llegar a esa sostenibilidad. Me encanta ver que hay 6 empresas que ya tienen una sostenibilidad integral avanzada, 8 empresas que ya han avanzado en temas sociales, 6 en temas ambientales y 2 en temas económicos. ¿A qué me refiero? No, nunca una empresa parte de cero. Ustedes mismos lo acaban de demostrar acá. Ya tienen avances. Partan de hacer el inventario de esos avances, ¿sí? ¿En qué estoy yo en lo social? Yo doy trabajo decente y crecimiento económico, yo innovo, yo contribuyo a comunidades sostenibles, a infraestructura, yo ya tengo acciones por el clima, cuido el agua. Entonces, por más que sea las empresas de una u otra manera, ya tenemos avances. Entonces, ese es otro tip que les doy. Reflexionen y traigan a la mesa cuáles son esos avances en los que ustedes ya están y partan de ahí. No es necesario que partan de cero, ¿sí? Inclusive desde la misma rentabilidad económica, la sostenibilidad va a requerir inversión. Si ustedes ya tienen una sostenibilidad económica e inclusive ya generan
una buena cantidad de beneficios, ya pueden invertir en sostenibilidad, ¿sí? Entonces pueden dar ese primer paso, dicen, bueno, ya tengo una rentabilidad económica, listo, vamos a invertir en sostenibilidad. Entonces, incluso los dos que dicen económica pueden empezar a dar ese salto. Vea, 7 empresas ya tienen una sostenibilidad integral. Entonces, ese es como el mensaje que yo quiero darles, que no es necesario empezar de cero, ¿sí? Que todos de alguna u otra forma ya tienen un grado de avance. En la experiencia que yo he tenido, he visto empresas con un gran avance en el tema ambiental, por ejemplo, que tienen sistemas de recirculación de agua, energías limpias y renovables, que tienen un sistema de residuos, que saben muy bien los efectos que tienen en el medio ambiente, ya tienen un sistema para recolectar el CO2 que generan, pero de pronto en lo social siguen siendo muy tradicionales. Por ejemplo, tienen las políticas normales de contratación establecidas por la ley y funciones normales y, por ejemplo, no se han establecido mecanismos como comunicación inclusiva, políticas de género, temas de equilibrio vida-trabajo, diferenciación de colaboradores dependiendo de su situación, por ejemplo, madres cabezas de familia, personas que son cuidadoras de alguien discapacitado. Esos son temas sociales que se pueden empezar a tocar en las organizaciones, ¿sí? Y que se puede empezar a tener esas conversaciones que pueden llevar a un avance en esa dimensión social. Y me encanta ver que hay 8 empresas que ya tienen una dimensión integral, es decir, que ya están apostándole a lo ambiental, a lo social y a lo económico. Entonces, muy bien por este lado. Aquí van a hacer un ranking. En la aplicación deben colocar en orden los ODS. ¿Con cuáles objetivos de desarrollo sostenible crees que tu empresa se alinea más y podría empezar a trabajar con mayor impacto? Cada uno va a hacer su ranking, arrastran y arman su propio ranking. Entonces tú puedes decir, no, digamos que yo clasifiqué aquí los ODS que he visto que más se relacionan con el sector empresarial. Entonces puede que de pronto se me haya quedado alguno por fuera de los que ustedes ya trabajan, pero regálenos el ranking. Y aquí va a salir un ranking de todos los empresarios que están conectados acá. Entonces mueven y luego arrastran otra vez hasta que cuadren los 6 y empieza a salir el ranking. Bien. Y le dan submit. Y aquí nos va a quedar un ranking general de todos los empresarios que estamos en la llamada. Vean, qué interesante. Bueno, vamos a ver si... Miren qué interesante. El ODS 8, trabajo decente y crecimiento económico. No, no es por nada, pero en Colombia existen las mejores leyes, o sea, es uno de los países con muy buenas condiciones de trabajo. Si uno compara, por ejemplo, las condiciones de trabajo de un trabajador en Estados Unidos, puede que a primera vista se crea que ganan más, pero por ejemplo no tienen garantizada la salud. En las empresas, allá en Estados Unidos se sufre mucho por eso. Acá nuestros trabajadores tienen salud, tienen pensión, cesantías, intereses, prima vaca, lo legal, pero podemos ir un poquito más allá de lo legal con lo que les conté. Por ejemplo, de políticas de género, políticas de trabajo diferenciado según circunstancias particulares, otro tipo de temas sociales que podríamos vincular, a ir, dar ese salto de que ya somos muy responsables en ese ODS. No me extraña, me esperaba que saliera de primeras, porque los empresarios acá en Colombia, si en algo se caracterizan, es en dar trabajo decente y favorecer el crecimiento económico. Ustedes son los motores de nuestro país y de la economía.
y podemos todavía ir más allá. Lo mismo salud y bienestar, se pueden promover políticas de salud en las organizaciones y políticas de salud vinculadas, por ejemplo, con el medio ambiente. En una empresa alemana que tuve la oportunidad de conocer, los trabajadores que iban en cicla tenían un medidor y si lograban un número de kilómetros al año, les daban 1 o 2 días libres, por ejemplo. Entonces ahí ustedes están atendiendo a dos frentes, a evitar la generación de CO2, porque pues la cicla es un medio de transporte sostenible, y aparte están favoreciendo el bienestar de su trabajador, pues porque se está contribuyendo a su salud, a mantener, a hacer ejercicio y aparte le está dando un premio. Entonces, cositas así, o sea, cuando doy estos ejemplos es pensando en de qué manera damos un paso más allá de lo que ya estamos haciendo, que es muy bueno, que es muy positivo, pero que podemos seguir contribuyendo y seguir creando un ecosistema mucho más agradable para todos. Producción y consumo responsables, esto es fundamental. Las empresas de producción, que si bien pues por su mismo core del negocio, muchos empresarios de producción me han hecho la siguiente pregunta, me han dicho, profe Nidia, pero yo en sí mismo lo que produzco es contaminante. O sea, prácticamente mi negocio contamina por el hecho de generar una producción. Aquí es donde entra la innovación. Aquí es donde tenemos que encontrar nuevas maneras de hacer las cosas. Tenemos que investigar, tenemos que tratar de generar una solución. Si en algo nos caracterizamos el ser humano desde que salimos de las cavernas, es de nuestra capacidad de inventar, de solucionar los problemas que se nos presenten. Entonces, ahí es donde los invito a que hay que trabajar de manera colaborativa para lograr estos desarrollos. Y claro, la transición no se hace en un día, en 2 días. Esto, por ejemplo, en empresas grandes en Europa, una transición a la sostenibilidad les ha tomado de 5 a 6 años. O sea, esto no es un plan que se vaya a hacer ya, porque también a veces hay como se siente esa presión, pero realmente la transformación a la sostenibilidad se tiene que planear a mediano plazo e inclusive algunas empresas tienen que mirar todo su modelo de negocio porque pues necesitarán ver de qué forma reemplazan sistemas de producción que hoy en día no son muy sostenibles. Lo mismo la acción por el clima, que quedó en cuarto lugar. Qué interesante ver que ya las empresas se están preocupando por nuestro medio ambiente, por la biodiversidad. La igualdad de género quedó en el quinto lugar. Eh, si bien ya hemos avanzado mucho en temas de igualdad de género, se pueden desarrollar políticas que realmente favorezcan esto al interior de las organizaciones, ojalá sin ser una imposición legal, porque yo soy del pensamiento que lo que se hace por obligación, lo que se hace por imposición, por lo general no es bien recibido, ¿cierto? Entonces no permanece en el tiempo, no se sostiene. La esencia misma de la sostenibilidad es que permanezca en el tiempo. Entonces, si yo establezco una política de igualdad de género porque me toca cumplir una ley que me obliga a esto, más adelante eso se va a caer. Es importante desarrollar es la conciencia y el preguntarse cuál es el propósito de desarrollar esta política, cómo beneficio realmente sí, al género y de qué manera hago que eso sea sostenible, porque he visto muchas políticas muy bonitas colgadas en páginas web, pero cuando uno va a mirar adentro de la organización, quedaron en la página web. Y es por eso, porque me han dicho es que nos obligaron, no te sientas obligado, busca la razón, el por qué, el propósito para que las cosas se hagan sin necesidad de que sea una obligación. Y lo mismo la industria, la innovación e infraestructura. Para la sostenibilidad, la innovación es clave, van de la mano. Sostenibilidad e innovación es el matrimonio que vamos a tener que manejar de ahora en adelante. La una necesita a la otra para poder surgir. Vamos a tener que desarrollar nuevos productos, por ejemplo, productos que ya cuando terminen en la basura, esos productos se descompongan y no tengamos que preocuparnos por ir a hacer una recolección o una recuperación en la disposición final.
productos que desde el mismo diseño, de la misma concepción, ya estén pensados para que tengan una disposición automática o sencilla o corta, o que se puedan convertir, por ejemplo, en productos para otras organizaciones, lo que se conoce como la simbiosis industrial. El desecho de una puede ser la materia prima de otra empresa. Y lo mismo en la infraestructura. Ya, por ejemplo, hay países que están colocando vías hechas con material derivado de las llantas viejas que las convirtieron en asfalto y con eso generan infraestructura, de tal forma que reutilicemos productos que antes se consideraban basura. Entonces, realmente me alegra ver este ranking y sé que por ahí vamos a poder avanzar paso a paso. Como les dije, esto no se va a lograr de la noche a la mañana, pero estamos aquí, los que estamos aquí estamos dando este gran primer paso y de verdad los felicito por eso. Muy bien. Ahora, es importante que las organizaciones empecemos a gestionar con enfoque ESG. ¿Qué significa esto? Con enfoque environmental, en el medio ambiente, en social, en las personas y las comunidades, y en governance, a través de la ética, la transparencia y la gestión corporativa. ¿Y cómo logramos esto? En la dimensión ambiental, los criterios medioambientales, la empresa debe incluir, por ejemplo, la energía que consume en su empresa, los residuos que produce, los recursos que necesita y las consecuencias para los seres vivos como resultado de su operación. Y no menos importante, esta engloba las emisiones de carbono y el cambio climático. Todas las empresas utilizan energía y recursos. Todas las empresas en una u otra forma afectan al medio ambiente y se ven afectadas por él. Entonces es importante entender y analizar esos criterios, sacar como esa lista de criterios medioambientales en los cuales la empresa está teniendo esa afectación. Luego, en la S de Social, en los criterios sociales, aborda las relaciones que tiene su empresa y la reputación que fomenta con las personas e instituciones en las comunidades donde hace negocios. Esta S incluye las relaciones laborales, la diversidad, la inclusión. Toda empresa opera dentro de una sociedad más amplia y diversa. En sostenibilidad, la S va a significar reputación. A medida que las personas tomemos más conciencia, la S va a tomar una fuerza increíble. Las empresas pueden perder su reputación por un tema social así. Hay que tener mucho cuidado. Promesas, afirmaciones que pueden ser greenwashing o lo que se conoce como lavado verde frente a lo social son muy delicadas. Hoy en día no podemos olvidar que los jueces están afuera, que las empresas pueden perder su reputación por un escándalo que salga en redes sociales, por un tema de violación de derechos humanos, por ejemplo, que encontraron niños en mi plantación de cacao preciso el día que fueron a hacer auditoría. Y eso salió en las noticias y hasta ahí mis ventas se fueron al suelo, porque estoy violando unos derechos humanos, ¿sí? Entonces, miren lo importante de aquí nos toca abrir la mente, verlo de otra manera y pensar que somos una sociedad diversa, amplia e inclusiva y que las organizaciones cada vez más van a estar siendo observadas en este punto de manera muy crítica. Entonces, de ahí la importancia de que le pongamos la lupa a lo social. Y la gobernanza, es, como hablamos hace un momento, el liderazgo consciente es el que va a impulsar todo este sistema interno de prácticas, de controles y de procedimientos que adopta su empresa para gobernarse a sí misma, para tomar decisiones efectivas, para cumplir con la ley y para satisfacer las necesidades de todos los grupos de interés, tanto internos como externos. Entonces, toda empresa es en sí misma una creación legal, requiere gobernanza. Y la sostenibilidad más que nunca requiere gobernanza, requiere un liderazgo, requiere de un equipo de personas que estén alineadas y estén comprometidas y que juntas saquen adelante esto
y no como una oficina o un departamento aislado al que todo el mundo va a ignorar, no. Tiene que ser algo donde realmente sean escuchados todos y donde la sostenibilidad se vuelva parte de la estrategia de la organización. ¿Y esto por qué es importante? Resulta que para las pymes ya hay estudios, por ejemplo en Europa, que han encontrado que una sostenibilidad bien implementada les puede contribuir a la reducción de costos, por ejemplo, mediante la eficiencia energética, acceder a nuevos mercados. Resulta que, por ejemplo, en Europa, el tema de la sostenibilidad ya está tan avanzado que las empresas, antes de seleccionar un proveedor en Latinoamérica, le van a exigir a proveedor latinoamericano el cumplimiento de normativas de sostenibilidad, porque la reputación sostenible se puede perder si yo, por ejemplo, soy Nestlé y contrato el café o el cacao en Santander y resulta que mi proveedor no me garantiza que la cadena de suministro esté libre de trabajo esclavo o de trabajo infantil o, por ejemplo, de trabajo de migración mal pago. Entonces, los nuevos mercados no van a aceptar empresas que no demuestren tener una reputación sostenible. La inversión, ya los bancos están abriéndole las puertas a las organizaciones que quieran hacer esa transición y les están dando financiación verde. Por ejemplo, Bancolombia tiene líneas de financiación verde donde ustedes llevan el proyecto de sostenibilidad que quieren desarrollar en la organización y los bancos les prestan a mejores tasas de interés. También atraen inversionistas socialmente responsables. Entonces, es importante ver que esa es una posibilidad. Y la innovación, esto va a obligar a las pymes a innovar en productos y procesos sostenibles. Y todos los que están aquí saben que las empresas que no innovan, el día de mañana pueden desaparecer. Y si la sostenibilidad es el motor que va a impulsar esa innovación, pues eso va a generarle beneficios a las pymes. Y quería mostrarles este estudio que lo hizo McKinsey, donde encontró que en más de 2.000 estudios donde se ve el impacto de las proposiciones de sostenibilidad en el retorno financiero, encontró que el retorno es positivo en el 63% comprobado, mientras que negativo fue solamente un 8%. Entonces, ese es el artículo, lo pueden mirar ahí, es ESG and Financial Performance, Aggregate Evidence from More Than 2,000 Empirical Studies, es del Journal of Sustainability in Finance and Investment, y encontró que efectivamente poner atención al medio ambiente, a lo social y al gobierno corporativo no compromete los retornos financieros, sino todo lo contrario. Entonces, ese es el mensaje que también quiero dejarles. Ser sostenible y rentable es posible, porque está ese mito que no lo es. Lo que pasa es que no es fácil, no les voy a decir aquí que eso es un camino de flores, no, pero sí es posible. Lo que pasa es que necesitamos ir paso a paso y ponernos manos a la obra. ¿Y cómo exactamente tiene sentido financiero una propuesta ESG sólida? Entonces, los criterios ESG se vinculan con el flujo del efectivo de 5 maneras importantes, facilitando el crecimiento de los ingresos. En la medida que usted se vuelve más sostenible, va a atraer consumidores que están dispuestos a pagar más, y esto también ya hay estudios que lo demuestran, están dispuestos a pagar más si usted les garantiza un producto que cuida al medio ambiente, que los cuida a ellos, que no está lleno de toxinas, químicos, colorantes, saborizantes y cosas así. Reduciendo costos, porque en la medida que nos volvemos eficientes en el agua, eficientes en la energía, eficientes en el uso de embalajes, se ha demostrado reducción de costos, minimizando las intervenciones regulatorias ilegales. ¿Esto qué quiere decir? Van a llegar cada vez más regulaciones muy estrictas frente a este tema. En Europa es tan estricto el tema que, como les conté hace un momento, si usted entregó una botella de plástico y el consumidor final consumió el producto, usted, empresa, es el responsable de recuperar esa botella de plástico, no el consumidor. Entonces, eso se llama la responsabilidad empleada del productor. Entonces, en la medida que nos anticipemos y nos pongamos las pilas, cuando nos llegue la ley, vamos a estar ya listos, vamos a tener un camino recorrido y eso va a ahorrar costos,
porque cuando las cosas se hacen a las carreras, toca entonces contratar consultores carísimos, hacerlo todo corriendo, como pasó con las NIF. Ustedes se acuerdan lo que pasó cuando se implementaron las NIF, fue a las carreras corriendo, salió carísimo. Eso puede pasar acá si no lo manejamos desde el principio. Aumentando la productividad de los empleados. Está comprobado que aquellas empresas que se preocupan por la S de social y que generan políticas de bienestar, equilibrio, vida, trabajo, aumenta la productividad de los empleados. Es decir, producen más y eso pues en últimas es beneficios para la organización. Y optimiza la inversión y gastos de capital. Las empresas toman decisiones mucho más conscientes, más estudiadas, más analizadas de, venga, ¿dónde voy a invertir en esta nueva tecnología? ¿Será que pongo o no paneles solares? ¿Será que invierto en este nuevo sistema de recircularización de agua? Son inversiones mucho más pensadas y mucho más conscientes las que se han visto que toman las empresas gracias a la sostenibilidad. Entonces, pero como todo, siempre hay barreras. Y a mí me gustaría conocer cuál es la principal barrera para que tu pyme implemente, por ejemplo, los objetivos de desarrollo sostenible, o también puede ser la sostenibilidad. ¿Cuál creen ustedes que es en estos momentos, si usted dice, venga, yo quiero hacer todo esto, pero me lo impide limitaciones de financiación, acceso a crédito verde o falta de conocimiento técnico, acompañamiento especializado, dificultad para integrar la sostenibilidad en la estrategia del negocio o prioridad en la operación diaria sobre temas de sostenibilidad? Cuéntenme, por favor, ¿qué barreras ven? A nivel mundial ya hay unas barreras identificadas y sería muy interesante ver cuáles son las barreras acá en nuestro país. Prioridad en la operación diaria sobre temas de sostenibilidad va ganando. Esto es normal, esto en la literatura se conoce como tiempo. Claro, la operación diaria consume a las personas, a todos, y el tiempo en las pymes es tan limitado que pues se va en esa operación. Por eso debemos diseñar mecanismos para que esas estrategias de sostenibilidad, cuando se implementen, casi que se vayan alineando con la operación de tal manera que no se sienta como una sobrecarga adicional de trabajo ni en los directivos ni en los colaboradores. Eso ya se ha encontrado que es una de las principales dificultades. El tiempo en las pymes es muy limitado, están todos los días corriendo, cumpliendo con su core, con su operación. Entonces, dedicarle tiempo a esto es difícil. La falta de conocimiento técnico también. Hay empresas que necesitan mucha asesoría, sobre todo en temas de innovación y acompañamiento especializado, y esto puede dificultar esa transición. Bueno, apenas una persona puso limitación de acceso a crédito verde. Esto poco a poco se va a ir flexibilizando. Ya en otros países, con que usted lleve un proyecto de sostenibilidad, puede acceder a esa financiación. Y yo sé que esto poco a poco también se va a ir flexibilizando en Colombia. Dificultad para integrar la sostenibilidad en la estrategia de negocio. Sí, empresarios me lo han manifestado, que su negocio es inclusive contaminante. Entonces la preocupación de ellos es casi que me toca destruir mi negocio porque pues ¿cómo integro la sostenibilidad? Entonces estos son los retos. Entonces yo siempre he dicho, tenemos que pensar con mentalidad de reto. ¿Cómo podría superar mi principal barrera para que mi pyme implemente la sostenibilidad? Tenemos que pensarlo así. ¿Cómo podría, de qué maneras podría superar mis barreras para que mi pyme implemente la sostenibilidad? Sí, cuando tú cambias y lo piensas como cómo podría, de qué manera, el cerebro empieza a pensar y podemos empezar a resolver los problemas. Entonces, les agradezco mucho por las respuestas. Efectivamente, sí coinciden con las investigaciones que hay en torno al tema, pero de eso se trata, ¿sí? De encontrar la manera para superar las barreras. Muy bien. Entonces, bueno, como reflexión, cada hito que vimos en esa línea de tiempo que les mostré transformó la gestión empresarial, porque entraron nuevos retos. Ahora debemos medir nuestra huella de carbono,
saber cuánto CO2 estamos expulsando a nuestra capa de ozono, a nuestra atmósfera. Debemos hacer reportes ESG como empresa, ya sea de manera voluntaria. En Colombia ya hay muchas empresas que lo hacen de manera voluntaria o de manera legal. Debemos reportarnos nuestros impactos ambientales, sociales y de gobernanza. También debemos promover la innovación sostenible, adelantarnos a las regulaciones que se vienen y lograr financiamiento verde que es mucho más económico. Entonces, ¿cuál es mi invitación? Mi invitación es que se lancen paso a paso hacia la sostenibilidad. La sostenibilidad, y con esto quiero cerrar la presentación de hoy, es un imperativo empresarial. La sociedad, los inversionistas, todos ya exigen responsabilidad. Y el éxito se va a medir no solo por el impacto económico, sino por el impacto social y por el impacto ambiental que tu organización tenga para con todos. Entonces, muchísimas gracias por su atención, por su participación y pues abro el micrófono por si tienen dudas, inquietudes, preguntas, comentarios. Muchas gracias, doctora Nidia. Bueno, ya como lo manifiesta, si alguno de nuestros participantes tiene inquietudes, puede levantar la mano. De igual manera, recordarles que les dejé el link de asistencia a través del chat para que puedan irse registrando. No sé si alguien por acá nos quiere dar unas apreciaciones finales. Bueno, entonces de ser así, agradecerle por este espacio. Bueno, acá nos comenta André que todo perfecto, muchas gracias. Agradecerles por ese maravilloso espacio que se inicia el día de hoy en estos principios de la sostenibilidad y como dice, vimos todo este recorrido en la línea del tiempo y de que avanzar hacia la sostenibilidad sí es posible desde una pyme incluso hasta una grande empresa en las cuales se pueden desarrollar. Así que nuevamente muchas gracias, doctora Nidia, y a todos nuestros participantes que se conectaron el día de hoy. Recuerde que vamos a tener una nueva sesión, un nuevo módulo el próximo jueves 28 de agosto en el mismo link. Ese es el único link que se habilitó para las sesiones que vamos a tener a través de Zoom, así que les recuerdo también diligenciar, por favor, la lista de asistencia que se las compartí a través del chat de aquí de Empresarios que Transforman. ¿Listo? Entonces, no siendo más, agradecerle a cada uno de ustedes y que la sesión de igual manera el día de hoy queda grabada y se compartirá a través de a través del grupo y por correo electrónico. ¿Listo? Entonces, muchísimas gracias a todos los que se conectaron el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Muchas